Bienvenidos, familia, los que hace día no veíamos, también los que vemos cada 8 días. Bienvenidos. Bienvenidos los que se conectan a través de Meet, de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, los que están presentes. Cuánta alegría nos da verles aquí. Usted se levantó hoy con el ánimo, con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios nos limpia, nos sacia. Bueno, siéntase en casa porque está en casa, en la casa de Dios. Tómese su tiempo, los 5 segundos que le quedan. Bueno, familia, buenos días. Bueno, ¿usted quiere que le hable el Señor o que le hable el siervo del Señor? Queremos que nos hable el Señor, ¿verdad? Entonces, ahí donde está usted me va a ayudar y yo los voy a guiar también en esta oración. Le conviene y me conviene que sea la voz de Dios y no la del siervo. Vamos a decirle: Padre, te doy gracias por esta invitación. Yo oro, Señor, para que tu voluntad sea revelada a tu siervo. Oro que los oídos de tu siervo se abran, sus ojos espirituales y su corazón se dispongan para hablar las palabras que salen de tu boca. Que haya una sensibilidad especial al sentir de tu corazón. Y a mí, dame un corazón humilde para recibir esta palabra con gratitud. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Usted lo pidió. Gloria a Dios por eso. Bendito el Señor. Qué bueno que nos acercamos a Dios confiadamente, ¿cierto? Nos acercamos al trono de gracia confiados en que Él está a cargo, confiados en que Él quiere lo mejor para nosotros, que su palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta, que todo lo que Él nos dice es para nuestro bien, que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Qué bueno es tener a ese Dios del que les estoy hablando, tenerlo por Dios, ¿cierto? En quien no hay doblez de corazón, en quien no hay tinieblas, en quien no hay ni un poquito de mala fe contra nosotros, ¿cierto? Podemos confiar en Él totalmente y podemos confiar de que su palabra es fiel y verdadera. Hoy tenemos la posibilidad, hoy tenemos ese regalo de contar con la Biblia que Dios nos dejó para conocer su voluntad. Por eso debemos atesorarla. Tal vez un día lleguemos a decir, tal vez un día yo llegue a buscar: ay, Claudita, dame un versículo, por favor, dame un versículo. Ay, Andrés, dame un versículo, por favor, necesito escuchar un versículo, porque ya no tengo la Biblia en físico. Ya las Biblias entraron a los hogares y se llevaron todas las Biblias o todo aquello que contenía versículos bíblicos, las sacaron de las casas. Y necesito a alguien que sepa versículos. Yo necesito estar recordando las palabras de mi Señor. Que no sea que cuando le digan a usted:
Ay, un versículo, hermano, hermana. Ah, no, hable con el pastor, él es el que lo sabe. Él es el que lee la Biblia. No es su caso, ¿cierto? No. No es su caso. El pastor mismo va a venir donde usted le va a decir, venga, un versículo, por favor, necesito refrescar. Y las conversaciones yo creo que van a girar en torno a ello. ¿Alguien más? ¿Conoces a alguien más por aquí cerquita que le haya entregado su vida al Señor, que conoce la palabra de Dios? Porque necesito escuchar palabra de Dios. ¿Suena a ciencia ficción? No lo es, para nada. No es ciencia ficción para nada. Así que por eso debemos atesorar las palabras de Dios. Debemos atesorarlas allá en lo profundo de nuestro corazón. Y este es el tiempo de dejar de ser simpatizantes. Se acabó el tiempo de ser simpatizantes. Que a mí me gusta ir, hay cositas que me gustan, yo tomo algunas cosas y hay otras que no, hay temitas de los cuales yo no trato con Dios, ni creo que vaya a tratar con Él. Yo esas cosas no hablo con Dios, qué pena, qué tal. Él tan santo que es y yo eso no lo trato. Si yo no abro mi corazón en pleno a Dios, si yo no me revelo a Él como soy, aunque Él nos conoce muy bien, no voy a dejar de ser un simpatizante. ¿Y Dios con simpatizantes? ¿Tibios? No. Él dijo, a los tibios yo los vomitaré de mi boca. Los quiere o bien fríos o bien calientes, pero tibios no. ¿Cierto? Y esas son palabras del Señor. Estas no son palabras mías que yo me las inventé, esas son palabras del Señor. Sí, porque los prefiero fríos o calientes, pero hay por la mitad que sí, ahí simpatizo. Dios me ha venido llamando, pero hay cositas que ya le entregué al Señor. Hay cositas que yo ya le dije, Señor, entra allí a esa parte de mi corazón. Y ¿sabe qué? A menos que yo le entregue todo mi ser, yo no voy a nacer de nuevo. Yo no voy a nacer de nuevo a menos que yo le diga, Señor, mi vida es tuya, mi vida te pertenece, tú me compraste con tu sangre. El nacimiento de lo alto, el nacimiento del Espíritu, es un milagro poderoso, es un milagro que sale de Dios. ¿Cuántos querrá Él que nazcan de nuevo? Él quiere que todos nazcamos de nuevo. ¿Por qué? Porque es la única forma de ser salvos. Hay personas que pueden llevar años en el Evangelio, llevar años asistiendo a una congregación y no ser salvos. En otras palabras, puedes llevar años en la congregación y no haber nacido de nuevo. Todavía está cositas que me gustan, pero mucho que me gusta del mundo. Todavía estoy, ¿qué hay de malo con esto? ¿Qué hay de malo con aquello? Que es claro en las Escrituras, la palabra de Dios es clara con qué es aquello que conviene. Todo me es lícito, dice la palabra, todo, pero no todo me conviene. No todas las cosas me van a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios. Y sin relación con Dios, yo no voy a tener salvación. Porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien el Señor envió, ¿cierto?, para nuestra salvación. Hay personas que pueden entregar su vida en el último segundo de su vida, está bien, se salvaron. Pero yo le estoy hablando no a los que en el último segundo escucharon del Señor. Yo le estoy hablando a un pueblo que Dios llama, ustedes son mi iglesia, ustedes son mi amada, ustedes son la novia del Cordero, un pueblo que está siendo formado, que ha sido sacado del molde del mundo y ahora está tomando la forma de Cristo. Está siendo conformado a la imagen del Señor. Ese es el pueblo que yo le estoy hablando hoy. Si es su primera vez, bienvenido o bienvenida. Si es su primera vez que escucha el Evangelio. Y si no es la primera vez, pero no había dado ese paso antes, hoy el Señor le invita, porque Él dice que no le buscábamos nosotros. Si ustedes y yo estamos aquí, no fue
porque nosotros estábamos buscando a Dios. Cuénteme alguno que tenía problemas de dinero, que tenía tanto dinero que dijo: yo necesito buscar a Dios para que me ayude a manejar toda esta plata. Alguno que estaba tan bien de salud que dijo: yo voy a buscar a Dios para darle gracias. Alguno que todos sus asuntos estaban funcionando tan bien que dijo: yo voy a ir a buscar al Señor. ¿Cierto que no? Entonces, ¿quién buscó a quién? Él nos buscó a nosotros. Y Él nos ha buscado, y yo me atrevo a decir que no todos han nacido de nuevo. No todos los que estamos en este lugar han nacido de nuevo. Cada uno debe revisarse cómo está delante de Dios. ¿De verdad yo soy un nacido de nuevo? Pues primero yo tengo que entender lo que significa nacer de nuevo, porque es el requisito. Hay palabras que pueden sonar duras, pero y aún los que estaban escuchándole, muchos de sus discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿cierto? ¿Quién podrá recibir esa palabra en su corazón con gusto, con agrado? Y entonces Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, y ellos se fueron, lo dejaron. Y el Señor dice a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también se quieren ir? Y ellos dijeron: ¿a dónde iremos? Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. Hay un deber como atalayas, y en la medida en que usted recibe la salvación, cuando usted nace de nuevo, usted se convierte en una atalaya del Señor. Porque tenemos la tendencia a pensar que el ministro que se para al frente, ese es el atalaya, y sobre él recae toda la responsabilidad de dar a conocer las virtudes de aquel que le sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cada creyente estamos llamados a ser esos atalayas de Dios, según nuestro contexto, según el llamado para cada cual. Y se los voy a leer allí desde Ezequías 33:2. Ezequiel 33:2. Gracias. Dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere. Oye, están tocando trompeta, están diciendo por ahí que Cristo es que ya viene. ¿Sí? ¿Se le hace familiar? Por ahí he escuchado, cada rato dicen en la congregación que Cristo viene. ¿Qué está haciendo la atalaya? Tocando trompeta. Cristo viene ya. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, no ordenare su casa, siguiere en su vida como si nada hubiera pasado. ¿Qué será ese sonido? Es trompeta de Dios. Ezequiel 33:5. Dice 33:4: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. No le importó, no le dio importancia, le pareció que era algo exageradito un poco. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Oye, yo tengo que hacer ajustes en mi vida. Mi fe es muy débil, porque mi relación con Dios es muy débil. Necesito fortalecer ese vínculo con mi Señor, necesito buscarlo más, necesito orar más, necesito meditar más en su palabra, necesito dejar esos distractores de lado. Dice: más el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya, el siervo de Dios, en este caso cada uno de nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que la tenemos en nuestra mano, viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. ¿Sí? Él no se apercibió, no se tocó trompeta, nadie habló de una venida del Señor, nadie habló del pecado, nadie habló del arrepentimiento, nadie habló de Jesús el Salvador. Ellos por su pecado perecerán.
pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Sí? No les hablaste, no testificaste, no estuviste allí para aprovechar la oportunidad. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere el impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida, a la vida de por medio. Una persona que no haya nacido de nuevo, difícilmente va a aceptar la Biblia como la verdad absoluta de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo, todavía guarda allí en su corazón pensamientos como, eso cada uno le interpreta como le parece. Eso hay muchas interpretaciones. Eso la escribieron hombres. No ha habido un nacimiento. No estamos juzgando a nadie por no haber nacido de nuevo si piensa así. Pero sí queremos, digo yo, está ese sentir en el corazón por el Espíritu Santo, que es necesario que nosotros nos apercibamos de si de verdad hemos nacido de nuevo o no. Porque eso va a determinar qué va a pasar con nuestra vida, qué vamos a hacer, qué correcciones, qué ajustes voy a hacer a mi vida. Voy a seguir igual, voy a decir, oye, ¿verdad? Para mí la Biblia es eso, pero es que yo pienso eso. Los hombres escribieron la Biblia, entonces hay, además que tantas traducciones y empezamos a sacar argumentos. Y cuando eso sucede, empezamos a andar por unos terrenos muy peligrosos, escabrosos. ¿Qué es lo que debemos hacer en un caso de eso? Si yo pienso así, si yo tengo ese sentir, yo debo hablarlo con Dios. Yo debo hablarlo con Dios. Señor, cuéntame sobre la Biblia. ¿Si es tu palabra o no lo es? Recuerden que una de las características del creyente es que es honesto. Y ser honesto es hablar las cosas con Dios tal cual como yo las pienso, como las siento, sea que tenga razón o no la tenga, el que la tiene es Él. Yo vengo a la fuente fidedigna y me siento con Él allí con la palabra en la mano. Señor, háblame de esto. Señor, yo quiero saber. El que quiere hacer la voluntad de mi Padre sabrá si esta doctrina es mía o no. El que de verdad en su corazón se ha dispuesto a entender el corazón de Dios, a conocerlo y a obedecerle, Dios se encargará de que usted le conozca, de que la persona conozca su verdad. Por eso es tan importante ese nacer de nuevo, es de vida a muerte y toca nuestra eternidad. Es definitivo para la eternidad. Y yo creo que muchos estarán ahí pensando, y está bien que lo hagan. ¿Será que yo nací de nuevo? ¿Sí se les ha ocurrido? ¿Alguno está pensando ahí? Ay, ¿será que yo sí nací de nuevo? Es bueno preguntárselo. Y vamos a ver qué dice Jesús mismo acerca del nacimiento de nuevo y qué significa. Juan 3:1 nos muestra la historia de Jesús y Nicodemo, un encuentro bien particular en donde este sacerdote fariseo busca a Jesús de noche. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era un hombre de un rango alto. Este vino a Jesús de noche y le dijo, bueno, ¿por qué vendría de noche? Puede haber muchas especulaciones, ¿cierto? Podríamos decir, tal vez no quería que los demás sacerdotes, los otros principales, se dieran cuenta que él se estaba relacionando con aquel hombre que estaba revolucionando el mundo en ese momento. Tal vez él diría, bueno, Jesús está en el día compartiendo con mucha gente y yo quiero un momento más privado con él. Cualquiera sea la razón, buscó a Jesús. Ahí se encontró con Jesús. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, qué tremendo, mire la respuesta que Jesús le da. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y puede ser que usted llegue al Señor y le diga, ay Señor, ¿sí viste cómo llegó la factura de cara este mes? Y el Señor te contesta, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y de pronto llegas, mira Señor, ese novio me está causando problemas, me está haciendo infiel, estoy muy abatido. Y te va a decir, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Ay Señor, mi esposa se fue con otro y no ha regresado, ¿yo qué voy a hacer? Se acabó mi vida. No puede ver el reino de Dios. ¿Es importante o no es importante? Es de vida o muerte, es eternamente importante. Y Jesús entonces, Nicodemo allí entonces en el versículo 4 le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una mirada natural. Y es que el no nacido de nuevo mantiene una mirada natural. ¿Qué vamos a hacer? Esto se puso terrible, el dólar se disparó. ¿Sí? Señor, el dólar se disparó. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede verlo. Para poder ver en el mundo espiritual es necesario nacer de nuevo, con esa mirada natural de todas las cosas. Mira, el Señor fue a la cruz por ti para que tú fueras salvo, para que tú fueras sano, para que pudieras vivir en su plenitud. Sí, Dios quiera que así sea. ¿Sí le ha pasado? Mira, déjeme, yo oro por ti. Que el Señor te bendice en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú fuiste a la cruz para que esta persona fuera sana. En el nombre de Jesús, amén. Sí, amén, así Dios quiera que sí. ¿Sí? Es una mirada natural. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Y continúa en el versículo 15, Jesús responde, ¿qué le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no haya experimentado una transformación producto de un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo lo puedes ver? ¿Cómo está tu mirada? ¿Cómo ves las cosas? No un cambio de hábitos. Cuando hablábamos, y esto se puede malinterpretar, cuando hablábamos de las características del creyente, que era fe, confianza en Dios, paciencia, humildad, honestidad, sinceridad, gratitud. Bueno, eso no lo hemos visto, pero también y el fruto del Espíritu. Pero entonces se puede confundir con hábitos. Se puede confundir que el creyente se caracteriza porque tiene una vida íntegra. Hay gente que no conoce al Señor y procuran una vida íntegra, por lo menos de lo que la gente puede percibir. Dicen, uy, este hombre es correcto en sus negocios, trata a su esposa bien, trata a sus hijos bien, es paciente, es amoroso, bueno, todo esto. Y podría uno decir, es muy similar, ¿cierto?, a las características del creyente. La diferencia es que el uno es producto de que quiso desarrollar buenos hábitos y hasta cierto punto lo logró. Pero el creyente, estamos hablando de una transformación desde adentro, producto de un encuentro con el Señor, porque el día que el Señor le dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ese día dijo, sí Señor, me arrepiento de todo corazón, reconozco que he sido un pecador, reconozco que no soy digno de ti, Señor, pero reconozco que tú fuiste a la cruz y me compraste con tu sangre, por tanto yo no me pertenezco a mí mismo, yo ahora te pertenezco a ti. Eso es un nacido de nuevo. Eso es un nacido de nuevo. No el que dice, bueno, voy a ir, me está gustando la cosa, y charlas como buenas. Me gustó el tema del dinero, el tema de cómo si uno sigue principios bíblicos, entonces le va a ir bien con la plata. Ese me gustó.
No me gustó el tema del adulterio, porque pues eso, no, eso es de cada uno, eso cada cual mire cómo se las arregla, eso es muy íntimo, eso no. Y así sucesivamente, cada uno según las concupiscencias de su corazón, si no ha nacido de nuevo. Pero el que ya nació de nuevo dice: Señor, tú tienes absolutamente toda la razón. Me arrepiento de todo corazón y me duele el corazón por haberte ofendido por tantos años, pero yo hoy ya no quiero seguir caminando así. Yo quiero ordenar mi casa, Señor. Yo quiero vivir es para ti, Señor. Tú me compraste con tu sangre. Yo ya no quiero seguir esa vida allí como dice la palabra, el hombre inconstante. Yo no quiero ser un inconstante. Yo, Señor, quiero vivir una vida recta delante de ti todos los días de mi vida, pero apoyado en tu fuerza, en tu poder, dependiente de ti, tomando decisiones según tu espíritu me muestre. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y ahí en el versículo 6, que me lo salté, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Hasta que tú aceptes ese llamado del Señor, sigues viviendo en la carne. Vas al servicio en la carne, levantas tus brazos y cantas en la carne, vas y participas en los retiros en la carne, hasta que nazcas de nuevo. Puede ser que en un retiro tú tomes la determinación, el Espíritu Santo vea que de verdad allá en lo profundo de tu corazón hay una intención de seguir al Señor, y entonces se abren los cielos y viene un nacimiento de lo alto cuando tú te rindes al Señor. Pero Él dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Ya no gritas, muy bueno que no lo hagas, pero si no es producto de un nacimiento de lo alto, es de la carne. ¿Sí? Ya no robas, maravilloso, te felicito, pero eso es una obra de la carne si no es producto de caminar en un temor reverente al Señor, si no es producto de estarlo viendo a Él, y esto no es lo que haría mi Señor. Señor, esto definitivamente no te agradará, y yo no quiero hacer nada que no te agrade. Venir aquí bien vestidito, porque es el servicio, es fruto de la carne, si no nació de un corazón que de verdad viene para agradarle al Señor. Y como Moisés, continúa ya en el 7, no te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Si Jesús te dice algo 2 veces, yo creo que hay que prestarle atención, ¿cierto? Si te lo dice una sola vez, pues por supuesto que también. Sí. Si te lo dice 3 veces, yo creo que debemos temblar ante Él. Y Él está diciendo: te es necesario nacer de nuevo. Es necesario que se corte ese cordón umbilical que te une al mundo, para que seas libre y empieces a caminar en el Espíritu. Y continúa allí, voy a saltar un poquito a Juan 3:14, cuando nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí empieza el Señor a darnos claridad, porque nosotros llegamos al Señor, o el Señor llega a nosotros y nos encuentra primero con una vida muy desordenada, quebrantada, con muchas creencias que no están en línea con la voluntad de Él. Llegamos con muchos pensamientos, y aquí Él dice: todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa, porque aunque encontramos un título allí: de tal manera amó Dios al mundo, esto no se desconecta de lo primero. Seguimos cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ay, sí, pero es que yo creo en el divino niño. Ay, yo soy tan devoto del divino niño. Y a veces tú le vas a compartir a alguien: mira, el Señor te ama, el Señor fue a la cruz por ti. Y entonces la persona no te dice: no lo recibo, pero dice: yo soy muy devoto del divino niño.
Y el Señor dijo, ¿qué? Mas todo aquel que en Él, Jesucristo, crucificado, resucitado, glorificado, no en el bebé. Él fue un niño, fue un bebé. Pero hoy está sentado a la diestra del Padre, es el sumo sacerdote. Ya no estamos hablando de un bebé, estamos hablando del Dios eterno, glorificado, sentado a la diestra del Padre. Y yo sigo haciéndome películas allá en la mente. No, es que... Y así como él digo, no, yo soy muy devoto de San Lázaro. Yo manejo taxi, entonces San Lázaro es el de... Él encuentra el billetico ahí debajo del brazo y lo encuentra allá con sus muletas. Yo soy tan devoto de San Lázaro. Y así la lista es larga. No, yo de San Antonio, usted sabe, yo soy soltera, entonces yo soy devota de San Antonio. Y así cada uno. De San Ignacio, entonces le tengo la chaquetica con lo tengo allá vestidito y los billetes pegados de su chaqueta, porque ese también da plata. Y así, cientos de ídolos, de santos, cuando el Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero yo no entiendo la Biblia, es que no le digo que cada uno la interpreta como quiere. ¿Sí? ¿Qué parte de envió a su Hijo a la cruz a morir por ti no entendiste? Es disposición del corazón. Se necesita nacer de nuevo. Se necesita nacer de lo alto para poder entenderlo. Una de las características principales del no nacido de nuevo es que Jesucristo no es su único Señor y Salvador. No es su único Señor y Salvador. Porque abogado tenemos para con Dios. ¿Quién? Jesucristo, Dios hecho hombre. Porque abogado tenemos para con Dios. Porque mediador tenemos para con Dios. ¿Quién? ¿Hay algún otro mediador? ¿Hay alguna otra mediadora? No. Juan 3:35 nos dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿A quién le entregó todas las cosas? A Jesús, ¿cierto? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, mire que es un asunto del corazón. Rehúsa. No, es que no lo tengo claro. Venga, ¿me lo puede explicar otra vez? No, hay un rechazo abierto a creer en Él. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. Porque es que es Él y solo Él. Jesús mismo lo dijo de sus labios. Él dijo, de cierto les digo. De cierto les digo. Cuando Jesús habla así, creo que está hablando de cierto. Está serio. Está hablando en verdad. Dice, mira, no te quepa la menor duda. No se te ocurra siquiera dudarlo por un segundo. De cierto os digo, el que cree en mí, y también en San Lázaro, ¿no? ¿Cierto que no? El que cree en mí, no dice el que cree en nosotros. No dice el que cree en nosotros, el que cree en mí tiene vida eterna. De entrada está descartando cualquier otra opción que tú tengas como posibilidad para la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy, no hay otro. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Hablando de sí mismo, es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. El que no come de ese pan, muere. No tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, hablando de sí mismo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿La cual quién? Yo, dice él, yo daré por el mundo. ¿Alguien más lo hizo? Nadie más. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Pensamiento de la carne.
Jesús les dijo: de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no, Juan 6:52, vamos en el 53. Seguimos en el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, dice el Señor. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. La palabra de Dios es la autoridad suprema del nacido de nuevo. Y viene una convicción del Espíritu. Si yo todavía estoy en la carne, yo voy a empezar a considerar lo que les decía ahora. La verdad es que fueron como 40 hombres que escribieron la Biblia. ¿Sí sabía eso? Fueron más de 40 personas de diferentes naciones, algunos de diferentes idiomas. Pero toda ella es coherente. Y yo le puedo dar todas las razones del mundo. Razones científicas, arqueológicas, filosóficas, para hacerle entender que la Biblia es la palabra de Dios. El nacido de nuevo basta con que tenga un encuentro personal con Dios, y desde ese momento es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ese encuentro que el Señor me permitió tener con Él, ya desde antes de eso, ya la palabra de Dios era la palabra de Dios para mí. Pero la noche que Él se me presenta, no me dijo: toma la enciclopedia británica, ábrela. Mi palabra. Mi palabra. Ya sabía que esa era su palabra, pero fue enfático: mi palabra. Ya desde entonces ese libro permanece muy cerca de mí. Ya no está en la biblioteca por allá lejos, sí está en una biblioteca, pero siempre cerca de mí. Para el nacido de nuevo, eso no es discutible. Y no es un dogma. No es un dogma humano, no es porque aquí se impuso y aquí se declaró de aquí en adelante la congregación, todos vamos a creer que la Biblia es la palabra de Dios. No, no sucede así. Es resultado de un encuentro personal con Dios, en donde el Espíritu Santo testifica que las palabras que tú estás recibiendo provienen del corazón de Dios y son para revelar a Cristo, el Salvador. Todo empieza a tener sentido, todo es claro para ti, no hay dudas, no lo pones en duda. Al que oye mis palabras, es que alguien ha oído a Jesús y no las guarda, yo no le juzgo. Y empieza a cuestionar. Necesitas nacer de nuevo, es necesario, porque el Señor dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea que el Señor dijo, cuando habla de sí mismo, Él dice: consumado es, todo fue hecho perfecto. Ya lo que había que hacer por la humanidad, Él lo hizo en la cruz. ¿Cuál es nuestra parte? Hay una partecita que nos corresponde: creer. Ya, creer. Pero me cuesta creer. Ve allá al lugar secreto, habla con Dios y dile: me cuesta creer. He sabido de testimonios de hombres que dicen: yo no creo. La verdad, usted dijo cosas allá, es muy interesante y todo, pero yo no creo. Bueno, venga, yo oro por usted. Señor, el hombre no cree, ayúdale. Y empieza el hombre a inquietarse y a buscar a Dios, y se vuelve un hombre de una fe, de un verdadero creyente. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces usted puede enojarse conmigo. Entonces yo le diría: usted no me está rechazando a mí, yo tal vez en otras ocasiones les he contado historias.
Pero hoy yo le estoy hablando palabra de Dios. Hoy le estoy hablando palabra de Dios. Dice que el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Estas son palabras que Dios dejó allí escritas para usted y para mí. Y dice el Señor, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eres atalaya. Ve y diles, les es necesario nacer de nuevo. Muchos aquí no han nacido de nuevo. Vienen muy bien, levantan sus brazos, cantan muy bien, pero fuera de esta puerta, su vida no hace ninguna diferencia con la del resto del mundo. Su forma de hablar es muy similar al resto, su forma de vestir es igual. Si miras las redes sociales, tú no ves algún tipo de diferencia. Es necesario nacer de nuevo. Los nacidos de nuevo consultan ¿a quién? A Dios. Los nacidos de nuevo buscan la respuesta en la palabra de Dios. Los nacidos de nuevo saben que Dios tiene respuesta para todo, que para Dios no hay detalle pequeño, que para Él todo cuenta, todo es importante. Cada decisión de tu vida es importante. ¿Qué tan importante es? Escuchaba esta figura sobre cuán importantes son los detalles. Se dice que por falta de un clavo se perdió una herradura. Por falta de esa herradura se perdió un caballo. Por falta de ese caballo se perdió una batalla. Por falta de esa batalla se perdió un reino. ¿Importante el clavo o no? Cada detalle es importante para Dios. Los hogares, por lo general, te lo digo por experiencia propia, no se acaban siempre por cosas grandes, se acaban por detalles pequeños, por omisiones o por acciones que desencadenan otra serie de eventos que terminan destruyendo los hogares. La idolatría es una de las evidencias de que no se ha nacido de nuevo. Jeremías 7:18. Recuerde que Jeremías fue ese profeta, esa voz de Dios, que era un clamor, imagínense, desde el corazón de Dios a través de este hombre, ese megáfono de Dios, clamando, llorándole al pueblo que se arrepintieran, tener que declarar, rogarles que se vuelvan de sus malos caminos, pero también declarar juicios de parte de Dios. Y Jeremías 7:18 allí nos dice que los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Qué dice la gente que es la reina del cielo? Usted sabe. ¿Cierto? La reina del cielo, ya usted sabe qué imagen llega. Pero ¿qué dice Dios con respecto a la reina del cielo? La reina del cielo era un ídolo que ellos tenían. Recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan masa con todo el amor. Bueno, vamos a prepararle tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira, dice el Señor. Me provocan a ira. El Señor dice que suya es la gloria, que Él no compartirá su gloria con nadie más. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de ella. Y no te postrarás ante ellos, porque yo soy tu Dios, celoso. No hay un solo versículo que respalde el honrar a alguien más, a un santo, a un ángel, a una santa, a nadie más. Y pregunta allí, ¿me provocarán ellos a ira? En el versículo 19 dice el Señor, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Y es que esto ha traído confusión a todo el mundo. Ha habido una gran confusión en el mundo y la ira de Dios, por supuesto, se ha hecho notar. ¿O usted cree que el mundo se ve como si Dios estuviese feliz con el actuar de la gente?
Lo que sucede, ay, hubo un terremoto y murieron 30, se ve que el Señor está feliz. Ay, mire lo que el Señor está feliz con cómo la gente está actuando, porque ahora ya son más tolerantes. Dios debe estar feliz por eso. Ahora hay apertura, ahora hay inclusión. ¿Será que Dios está feliz con eso? Hay Jeremías 44:16, vuelve a tocar el tema. La palabra que nos has hablado en nombre del Señor, no la oiremos de ti, le dijeron a Jeremías, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan. Uy, esa Reina del cielo nos dio de todo. Y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Y eso se ha hecho por siempre y hemos visto, no por siempre, por muchos años. Y a pesar de eso hemos visto bonanzas que Dios ha permitido. Tiempos de bendición, tiempos de bonanza. Y ellos dicen, porque es que nosotros le hacíamos tortas a la Reina del cielo y era como tuvimos de bonanza en esos tiempos. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Seguramente dejaron de amasar esas tortas para la Reina del cielo, pero igual ellos tenían sus dioses, sus lugares altos donde rendían culto a dioses extraños. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Todo esto lo hicimos y nuestros esposos sabían y ellos nos dejaron, ellos no se opusieron. Por supuesto no se opusieron, no había un sacerdocio, no habían hombres de Dios que se pusieran a la brecha, que estuvieran orando, que estuvieran clamando por su hogar. Y por eso las mujeres se desviaron tras estos dioses y detrás de ellas siguieron ellos mismos. ¿No se ha acordado el Señor? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo, ¿no se ha acordado el Señor y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las ciudades y en las calles de Jerusalén, ustedes y sus padres, sus gobernantes, sus príncipes y el pueblo de la tierra? ¿Ustedes creen que el Señor no lo ha visto? Y no pudo sufrirlo más el Señor a causa de la maldad de sus obras y a causa de las abominaciones que habían hecho, porque es que esos ídolos jamás van a demandar santidad. Esos ídolos jamás demandan santidad, demandan sacrificios, demandan obras, pero nunca demandan santidad. Y no lo pueden hacer porque son solo eso, solo ídolos. Pero el Señor demanda santidad y Él es la fuente de toda santidad. Y no pudo sufrirlo el Señor. Y ahí continúa, ¿se da cuenta? Que cuando nacemos de nuevo, entonces el corazón va a estar en el lugar correcto. Y empezamos a sentir ese celo de Dios por nosotros. ¿Tú sabes que Dios te anhela? ¿Sabes que Dios te anhela y te anhela con celos? ¿Sí sabías? No es que, pues usted verá, haga lo que quiera. Cuando usted ama, usted es celoso, es celosa. No esos celos enfermizos, son esos celos que protegen, esos celos que cuidan, tienen cuidado. No los celos sin motivo, esos celos que oprimen, que al contrario alejan. Es un celo santo de Dios. Lo encontramos allí en Santiago 4:5. ¿O ustedes piensan que la Escritura dice en vano? ¿Ustedes creen que esto es en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Celoso. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas? ¿Y sin mí? ¿Por qué quieres ir a esos lugares donde sabes que yo no voy? ¿Por qué tienes diálogos en los que sabes que yo no participaré? ¿Por qué? Te celo celosamente, nos está diciendo el Señor. Te anhelo celosamente. Imagínense, el Señor nos anhela.
¿Qué somos nosotros? Pero Él nos anhela. Y lo que hemos escuchado es el celo de un Dios de amor. Te ama, te desea y no quiere que te pierdas. Pero ¿sabe qué dice? Dice que Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué dice el soberbio?